Saludos jóvenes del quinto año de secundaria. Les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustescay, para compartirles el siguiente tema, que trata en este caso sobre la longitud de arco y el área de un sector circular, que vendría a ser nuestro segundo tema a estudiar. Bien, veamos de inmediato nuestra clase. ¿Sí? Primero aquí, para nosotros, arco o longitud de arco es una parte de la circunferencia y se calcula multiplicando el ángulo central en radianes por la medida del radio. Acá observen ustedes, a toda esta línea curva cerrada, recuerden, se le llama circunferencia. Pues a esta porción o a esta parte de la circunferencia se le llama arco. Y a su longitud le vamos a llamar L. Observen aquí que la medida de este angulito generado o determinado le vamos a llamar θ y le expresamos en radianes, donde obviamente también OA y OB son los radios. Significa que la longitud del arco, en general, siempre es igual al producto del ángulo en radianes por el radio. Lo repito, recuerden, longitud de arco es ángulo en radianes por el radio. Bien, veamos un ejemplito. Se me pide hallar el valor de L, longitud de arco, sabiendo que el radio es igual a 12 y que la medida del ángulo central, en este caso es alfa, vale 45. ¿Qué hacemos en este caso? Algo muy simple. Para la solución de este problemita, lo único que voy a hacer yo es el angulito que está en grados sexagesimales lo paso a radianes. Bueno, con de promoción de quinto año, ustedes ya saben esto, simplemente le multiplican por pi sobre 180, quedándome pi cuartos. ¿Qué hacemos entonces para hallar L? Reemplazo una forma. Esto es ángulo, pi cuartos por radio, que es 12, y me da 3 pi centímetros, y listo. Segundo ejemplito, se me pide hallar la suma de L sub 1 más L sub 2, sabiendo que L, la longitud de este arco, L, es igual a 4 centímetros. ¿Sí? Como ustedes pueden observar aquí en la figura, no se conoce la medida del ángulo central. Si no se conoce el ángulo central, llamémosle θ. Y ojo, al radio de este sector, que está representado por esta bolita, le vamos a llamar R, lo que significa que L, por longitud de arco, es ángulo, θ por radio, R igual por dato 4 centímetros. Lo que hago acá es lo siguiente. Voy a calcular por separado la longitud del arco L sub 1 para este sector circular intermedio. Observen que aquí en este sector el ángulo sigue siendo θ. Es un ángulo común. Y el radio vendrían a ser dos bolitas, y como la bolita es R, sería 2 veces R. L sub 1, θ por 2R, o lo que es lo mismo, 2 veces θ por R. Aquí, L sub 2, observa que también para este otro sector circular, también su ángulo central es el mismo. Y son los mismos porque se trata de sectores circulares concéntricos, ¿de acuerdo? Tienen el mismo ángulo. Bien, L sub 2, ángulo que sigue siendo θ por el radio, que ahora son 3 bolitas, y si la bolita es R, será 3R, igual, o lo que es lo mismo, a 3 veces θ por R. Si me piden hallar L1 más L2, sumo, eso me daría 5 θR. Pero como θ por R es 4, 5 por 4 es 20 y se acabó. Sector circular. Acá, lo que vimos inicialmente, esta línea curva, cerrada, la circunferencia. Pues bien, todo lo que está dentro de la circunferencia se conoce como el círculo. Y para nosotros, un sector circular es la porción de un círculo, que está limitada, mírenme, por 2 radios y un arco. ¿De acuerdo? Principales elementos. El ángulo central de este sector sigue siendo θ. θ ahí están radianes. Los radios que son iguales, R, R. A la longitud del arco, llamémosle L, y vamos a llamar por S, de manera práctica, al área de mi sector circular. Principales ecuaciones. Tenemos 3. La primera, la más utilizada, es ángulo en radianes por radio al cuadrado sobre 2. O si quieres también es lo mismo, ¿no? Un medio puedes colocar del ángulo por el radio al cuadrado. Segunda ecuación, longitud de arco al cuadrado entre 2 veces el ángulo central en radianes. Y la tercera ecuación es simplemente el producto de la longitud del arco por el radio sobre 2 y listo. ¿Sí? Veamos entonces aquí a continuación lo siguiente. Ejemplos. Vean acá. En el primer ejemplito se me pide calcular el área del sector AOB. Bueno, lo primero que yo reconozco aquí son el radio, que vale 18, y la longitud del arco, que vale 5 pi. Por lo tanto, ¿qué ecuación debo utilizar? Obviamente la tercera.
longitud por radio sobre 2. Longitud 5pi, radio 18, entre 2, eso me da 45pi y se acabó. En la siguiente figura, observen aquí, tengo también que calcular el área sombreada. Obviamente esta área sombreada corresponde aquí a un sector circular. Curiosamente, en este sector circular no se me da el ángulo central, no se me indica, no se me dan los radios, no se conocen, porque recuerden, los radios son iguales, OA y OB son iguales, no se conocen, pero me dan estos datos. Me dicen que esta longitud es 3 raíz de 3 y que esta longitud vale 3. Aquí lo puedo trabajar de la siguiente manera. Me gustaría que vean este angulito, este ángulo recto. Vean el ángulo recto, 90 grados. Observen sus lados. Este lado es 3 raíz de 3 y este lado es 3. Es algo como un K raíz de 3 y el otro es K. Eso me trae a la memoria un triángulo conocido. Es el triángulo de 30 y 60. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer a continuación? Bueno, ¿qué harían ustedes? Simplemente trazan el segmento AB, que se conoce con el nombre de una cuerda, lo que me permite formar mi triángulo notable de 30 y 60, porque recuerda, los catetos vendrían a ser 3 raíz de 3, por lo que es lo mismo K raíz de 3. Muy bien, ¿qué podemos observar entonces? Que la medida del ángulo ABH sería 60 grados. ¿Por qué? Porque se opone a K raíz de 3. Eso es 60. Obviamente el de arribita sería 30. ¿Qué más? Si este angulito es 60, y como este sector circular, sus radios son iguales, quiere decir que el triángulo AOB formado vendría a ser un triángulo isósceles. Claro, significa que si esto es 60, el de arriba es 60. Pero si el de arriba es 60 y el de abajo es 60, el tercero también tiene que ser 60. Claro, en todo triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es 180. ¿Qué trato de decirte? Que ahora este triangulito pasó a ser un triángulo equilátero. Lo que significa que la medida del ángulo, aquí está, la medida del ángulo, o mejor dicho, la longitud de AO y longitud de BO tienen que ser iguales. ¿Pero iguales a cuánto? Bueno, para esto yo hago lo siguiente. Si la medida del ángulo ABH es 60, y si el cateto que se opone a 60 es 3 raíz de 3, o sea, K raíz de 3, recuerda que la hipotenusa es 2K. O sea, 2 veces 3. Y 2 veces 3 es 6. Acá está, mirad. En mi triángulo equilátero ya tengo los radios. AO vale 6, OB vale 6, OB vale 6. Y el ángulo también lo tengo, que es 60 grados. Reemplazo en la primera ecuación, ángulo por radio al cuadrado sobre 2. El ángulo que está en grados sexagesimales lo paso a radianes, y reemplazamos ángulo por radio al cuadrado sobre 2. 6 al cuadrado 36, entre 6, 6pi y se acabó. Tercer problemita. Me piden hallar el área de la región. ¿Qué región? Sombreada. Aquí aclaremos. Obviamente la región sombreada corresponde a un sector circular. ¿Qué se conoce en este sector circular? Primero, estos símbolos, bolita a bolita, me indica que estos lados son iguales, o estos segmentos son iguales. Si esto vale 3, también 3. Si esto vale 3, el de abajo también es 3. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a trabajar en el sector circular mayor. Longitud de arco vendría a ser 3 θ. ¿De acuerdo? Claro, esto es para el sombreado, ¿no? 3 θ. Y la longitud del arco AB, el mayor, vendría a ser 6 veces θ, porque tenemos 3, 6, por θ, 6 θ. Y θ, recuerda, aquí esta longitud vale 4. Despejamos θ, el 6 pasa dividiendo, 4 sextos es igual a 2 tercios radianes. Tengo el ángulo y también tengo el radio, por lo tanto, área sombreada será ángulo por radio al cuadrado sobre 2. Ángulo, aquí está, que vendría a ser 2 tercios, por radio al cuadrado, 3 al cuadrado entre 2. Se van los 2, 3 al cuadrado 9 entre 3, eso es 3. Siguiente figurita, la del trapecio circular. ¿Qué cosa es un trapecio circular? Toda esta región sombreada, campeones. Facilito. En realidad, esta región sombreada se obtiene por una diferencia de áreas. ¿Cuáles son? El área de este sector circular mayor menos el área del sector circular pequeño. Ya que hablamos de sectores, rápidamente los elementos. Para el mayor, su radio que sea R mayúscula, su longitud de arco L mayúscula. Para el menor, su radio que sea R minúscula y longitud de arco L minúscula. El ángulo central, que es el mismo, que sea θ radianes. Además, este segmentito BC o CB, que es idéntico a AD,
¿A qué va a ser igual? Al radio mayor menos el radio. Por lo tanto, acá tenemos también tres ecuaciones. Primera ecuación, ángulo en radianes por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado entre 2. Segunda ecuación, suma de longitudes de arco, L mayúscula más L minúscula, por la diferencia de radios entre 2. O si lo prefieres, también longitud de arco al cuadrado, la mayor, L mayúscula al cuadrado, entre 2 veces θ. Y también menos acá, L cuadrado menos L cuadrado minúscula entre 2 veces θ, ya que son fracciones homogéneas. Con cualquiera de las tres podemos trabajar. Vean, ahí están sus equivalentes, ¿de acuerdo? Bien, ejemplito número 1. Hallar el área de la parte no sombreada. Campeones, si ustedes se dan cuenta y reconocen, la parte no sombreada es un trapecio. Por lo tanto, aquí en este trapecio, arco mayor 7, arco menor 3, y la diferencia de radios es 2, lo que significa que me conviene utilizar la tercera ecuación. Suma de longitudes de arco, en este caso, aquí, menor 3 más 7, por la diferencia de radio 2 entre 2. Se van los 2, y esto me da 10, y se acaba. Hallar X del sector circular dado. ¿Qué cosa es X? Observa longitud de arco. ¿Qué cosa es 6? Longitud de arco. Muy bien. Se me pide hallar este valor de X. ¿Qué es lo que puedo observar? Que para el sector circular sombreado, su área vale S. Y que para el trapecio, la parte no sombreada, su área es 3S. Observa que aquí el ángulo es el mismo, θ. ¿Qué hacemos entonces? Fácil. Voy a calcular el área S. S es longitud de arco al cuadrado, 6 al cuadrado, entre 2 veces el ángulo. Para mi trapecio circular 3S, acuérdate, esto es longitud mayor, que es X al cuadrado, menos longitud menor, que es 6 al cuadrado, entre 2 veces el ángulo. De inmediato lo que voy a hacer es, donde vea S, le pongo el equivalente. Pero obvio que este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Al hacerlo multiplica el 2 y se convierte en 6θ. Recuerda que aquí me quedó S, que es 6 al cuadrado 36 sobre 2 veces θ. Θ por aquí, con θ por aquí, se va. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Simplifico por aquí, mitad del 2, 1, mitad del 6, 3, que pasa multiplicando al 36, dándome 108. Esto que está con menos pasa sumando, me da 144, y X al cuadrado 144, X es igual a 12. Bien, jóvenes, aquí también, vean, le dejo esto para compartir. ¿De acuerdo? Léanlo, por favor, y valórenlo también. Conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Hasta luego y muchas gracias. ¿De acuerdo?